Hola. Bienvenidos a todos una semana más. Como habréis visto en el título del vídeo, hoy os voy a hablar sobre la homosexualidad en el antiguo Japón y este es un vídeo que inaugura una nueva sección, o mejor dicho, la primera sección del canal, que es la homosexualidad en las civilizaciones antiguas. Pues bueno, los que ya habréis visto mi blog sabréis que tuve un par de entradas en las que hablaba sobre civilizaciones antiguas y cómo éstas veían el colectivo LGTBI. Pues bien, a lo largo de estos años he ido recopilando más información, más de la que ya está expuesta ahí, y he creído conveniente que había que traeros un vídeo recopilatorio con cada civilización y con cada cultura, como por ejemplo la que hoy os traigo, que es Japón. A lo largo de esta serie de vídeos viajaremos pues desde culturas tan conocidas como la griega o la romana, de la que ya hemos hablado mucho, a otras muy distantes como pueden ser hoy Japón. También hablaremos de China, hablaremos de Persia, de Mesopotamia e incluso de otras del otro lado del charco como los aztecas, los mayas, los incas, y ya sin irnos tan lejos, aquí en nuestro propio continente, en Europa, pues hablaremos de los celtas, vikingos o incluso en África de los egipcios y de las culturas africanas. Pero hoy el vídeo trata sobre Japón y muchos pensaréis, Japón, homosexualidad, seguro que eso no tiene que haber existido, o era un tema tabú, o los perseguían. ¡Marica! ¡Marica! O nada, todo lo contrario. Cuando empecéis a ver este vídeo y empiezo a contaros la historia de cómo estaba visto el colectivo LGTBI en el antiguo Japón, os vais a sorprender más de uno, porque muchos tendréis en la cabeza que Japón en la actualidad puede ser un poco retrógrado, que pueden ser un poco permisibles con los homosexuales y con el colectivo, pero hace unos siglos, no hace tanto, la gente homosexual no estaba mal vista. En el antiguo Japón la homosexualidad no fue un tabú, sino todo lo contrario, estuvo estrechamente ligado a las altas esferas y a la aristocracia. Existió un término que se le daba a este tipo de relaciones que era nanchoku, que muchos autores actuales lo han considerado como algo despectivo, como sodomía o como pederastia, pero que se sabe que se utilizaba para hablar sobre este tipo de relaciones. Otro detalle a tener en cuenta y que seguramente a muchos os choque es que la homosexualidad se dio sobre todo entre los samuráis y los monjes, pero también, como os voy a hablar, también se dio en el pueblo. ¿Y cómo lo sabemos? Porque dejaron plasmados sus artes, sus pinturas y su literatura cargada de contenido homoerótico que ahora mismo os iré contando. Las primeras referencias a la homosexualidad se dan durante el periodo Heian y concretamente del maestro Kukai. Este maestro fundó la escuela del Shingon dentro de la rama budista Mahayana. Ya de antemano os voy diciendo perdón por cómo pronuncio, por cómo digo las palabras. Si hay algún japonés por aquí o alguien que hable nipón por aquí y lo escucha y me escucha y se quiere arrancar los oídos, lo voy a entender. Yo lo voy a intentar hacer lo mejor que pueda e intentar, si no, también os voy a dejar abajo el artículo donde escribí este texto. Y bueno, si alguien quiere aportar un granito de arena y enseñarme japonés, estoy abierto a todo. Bueno, pues este monje lo que descubrió fue una forma de tantra que era mediante las relaciones sexuales. Se activaba o llegaba a esa especie de divinidad mediante las relaciones sexuales. Un hombre muy listo él. ¿Y cómo se hacían dentro de los sitios en los que estaban todos los monjes? Pues entre ellos. Fue la primera forma que tuvieron de ascender a ese modo límbico como fuese, en el que ellos debían ascender, y fueron mediante relaciones sexuales entre ellos. Rápidamente este tipo de prácticas se expandieron por todo Japón e incluso se llegó a crear un género literario llamado Chigo Monogatari, que tenía como central las historias de amor entre los monjes y los jovencitos acólitos. Este tipo de prácticas, como ya hemos dicho, fueron tan amplias y tan absorbidas por todo Japón que en el siglo X algunos monjes contrarios a este tipo de relaciones comenzaron a escribir textos en los que decían que en el más allá budista estos tipos de relaciones serían condenadas. Pero nada más lejos de la realidad, esto no asustó a nadie, que continuaron realizando este tipo de relaciones
e incluso se creó un género, como hemos dicho, el género anterior, pues ahora se crea otro género literario llamado Gozán. Y diréis, ¿qué tienen que ver este tipo de obras literarias del Gozán? Pues nada, que los japoneses, los monjes japoneses, para evitar este tipo de riñas con otros, lo que hacían era escribir obras de contenido muy explícito, de contenido muy homoerótico, pero en otra lengua, concretamente en la lengua china. Así, de esta forma creían que los otros monjes no lo iban a poder leer y que no les castigarían o no crearían más revueltas. Fueron tan extensas este tipo de literaturas que incluso cuando llegan los primeros cristianos españoles a tierras niponas, como por ejemplo Francisco Cabral, relatan como este tipo de relaciones eran tan amplias y tan extensas ya en 1547. Es más, este padre, Francisco Cabral, escribe lo siguiente: las abominaciones de la carne y los hábitos viciosos estaban considerados en Japón como algo honorable. Los hombres confían a sus hijos a los monzos para ser instruidos en tales cosas al mismo tiempo que los usaban para servir sus deseos. O sea que los pobres españoles cristianos, cuando llegaron allí, se echaron las manos a la cabeza como diciendo: ¿qué pasa? ¿Qué what happened? pero no creáis que solamente en el ámbito eclesiástico, en el ámbito del religioso es donde se daban este tipo de prácticas, sino que el pueblo también empezó a realizar este tipo de relaciones o a mantener este tipo de relaciones con total libertad, sin ser perseguidos, sin ser cuestionados. Y esto lo sabemos por muchísimas obras literarias, como hemos dicho, como por ejemplo la de Genji Monogatari. Lo tengo aquí escrito porque, como os he dicho, no me lo aprendería de memoria todos estos nombres. Pues bueno, pues en esta se relata la historia de amor entre Genji y Kogimi. Y diréis, ¿qué pasa? Hay historias homoeróticas en la actualidad y nada, pero es que estamos hablando de una novela erótica, o mejor dicho, homoerótica, en el año 1000. Imaginaros encontrar en cualquier otra cultura del mundo una novela homoerótica en la que dos hombres se enamoran en el año 1000. Un poquito cuanto menos curioso y cuanto menos controvertido para la época. Un par de siglos después, en el siglo XII, también encontramos referencias en la literatura a amores entre bailarines y cantantes con el título de Fujiwara no Yorinaga. Vuelvo a decir lo mismo. Es cuanto menos curioso que en el siglo XII, en una cultura que a priori nos puede parecer retrógrada y antigua, ya se escribieran novelas de corte homoerótico, de corte homosexual. Pero no solo en el ambiente del pueblo o en el ambiente religioso, sino que también el propio emperador o los propios emperadores nipones también ejercieron su derecho a mantener relaciones sexuales con quien quisieran. Este es el caso de Toba o de Shirakawa, que fueron emperadores que mantuvieron relaciones sexuales con jovencitos e incluso tenían una parte de su cortejo, eran chicos jóvenes. Otros emperadores, como por ejemplo Go Shirakawa, este emperador, sin ir más lejos, tuvo un amor o tuvo un romance con su ayudante de cámara. O sea que podemos ver cómo a lo largo y ancho de todo el país nipón, tanto las altas esferas como el pueblo mantenían relaciones entre hombres sin tener ningún tipo de tapujo. No quiero decir que esto fuera la tónica y que solamente hubiera ese tipo de relaciones. Obviamente no. Pero sí que, al igual que ocurrió en otras culturas, como por ejemplo la griega, mucho tiempo atrás, este tipo de relaciones no estaban mal vistas y se podían tener con total libertad. Pues bien, siglos después, el periodo Muromachi, que está entre el torno del siglo XIV-XVI, me vais a ver mucho mirar hacia allí, lo siento, tengo aquí mi chuleta, no os creáis que me puedo aprender estos nombres, como ya os he dicho, es imposible. Así que si me veis mucho mirar hacia allí es que tengo ahí la chuleta, lo siento mucho. Pero bueno, continuamos. Durante este periodo, los emperadores incluso llegaron un paso más adelante. ¿Qué es lo que hicieron? Pedirle a sus pajes que se maquillasen el rostro, se pusieran trenzas y vistiesen vestidos largos. ¿Con el propósito de qué? De que cuando ellos quisieran mantener relaciones con ellos, poder tenerlas y que así, además, poder tenerlos a la vista y que fueran bellos. Este tipo de ropaje, este tipo de maquillaje los hacía incluso más guapos de los que ya eran y eso a ellos les gustaba. Es más, bueno, me repito mucho con el es más, pero esto dio como resultado un tipo de práctica que se llamó el Shudo. El Shudo era traducido algo así como el camino del hombre joven, que era algo que ya hemos podido ver en el ambiente heleno, que era la tutoría entre un hombre mayor y un hombre joven. Este tipo de relaciones las empezaron a usar los samuráis, que como vamos a comprobar dentro de unos minutos, es muy parecida a lo que ocurrió por ejemplo en Esparta o ocurrió en otras polis griegas. Con la implantación del Shudo por los samuráis surgen las figuras de los wakashu,
y los ninjas. Los primeros eran los jovencitos o efebos que iban a ser instruidos para ser nuevos samuráis y los segundos los que ya eran samuráis de pleno derecho. Volvemos a lo mismo. ¿Os recuerda esto a algo? Pues a los Erastes y a los Herómenos de la cultura griega era más o menos lo mismo. Era una forma que tenían en la antigüedad de tutorizar, que ahora en la actualidad es lo peor del mundo, pero en la antigüedad era la forma que tenían ellos de instruir a los jóvenes. El ninja se encargaba de enseñarle las artes de las armas, de instruirlo, de prepararlo para convertirse en un nuevo samurái, e incluso cuando ya acababa su instrucción, este le daba una de sus espadas y le daba su armadura. Era una forma de tutela en la que el hombre mayor da paso al hombre más joven, pero entre medias, que en esta convivencia también se daban otros aspectos más sexuales, como era pues las relaciones entre ambos. Como también ocurre en la cultura griega, el chico más joven era el que era el pasivo y el hombre mayor era el activo. ¿Esto por qué? Pues por como en casi todas las culturas de la antigüedad, la figura del que era penetrado se asimilaba más al de la mujer, por lo tanto, en un chico joven no estaba tan mal visto porque todavía no era un hombre de pleno derecho. Así que ocurre como en casi todas las culturas de las que os voy a hablar en próximos vídeos, casi todas tienen el mismo común denominador, que era el de la instrucción y el del que el joven tenía que ser el pasivo y el mayor el activo. Pero como todo en la vida, este tipo de relaciones se corrompieron y dieron paso a la prostitución masculina. Los barrios rojos de las ciudades japonesas fueron el destino en el que muchos comerciantes de la época empezaron a comercializar con jovencitos para que otros hombres mantuvieran relaciones con ellos, y esto poco a poco, como hemos dicho, deterioró el Shudo. Pese a todo, los samuráis y los monjes se mantuvieron al margen de este tipo de prácticas y continuaron lo que ellos siempre habían mantenido, que era la forma de instruir a sus acólitos o a sus novicios en el arte pues, de ser monje o de ser samurái. Además, esto estaba muy estrechamente ligado con la aparición de los kagemas, que los kagemas eran aquellos actores de las obras de teatro de los kabuki que empezaron a ser muy populares durante la época del periodo Tokugawa. Estos actores, como los idols de hoy en día o los famosos de hoy en día, empezaron a ser muy famosos por su belleza, por su arte, y poco a poco muchos de ellos empezaron a mantener relaciones sexuales con hombres y con mujeres por el mero hecho de tener dinero a cambio. Esto, como hemos dicho, empezó a proliferar la prostitución masculina en casi todo Nippon, en casi todo Japón, y poco a poco destruyó el Shudo. Poco a poco la prostitución masculina dentro de los kabuki fue a más, dando como lugar a los hokan, que estos eran prostitutos que de vez en cuando hacían obras de teatro. O sea, ya todo deterioró a actores de renombre que de vez en cuando se prostituían a prostitutos que de vez en cuando hacían obras de teatro. También esto dio lugar a la aparición de sitios especiales como eran los kagemagaya, que eran test especializados en la prostitución masculina, es decir, sitios a los que tú ibas a tomarte el té y a intentar, pues, si te gustaba alguno, pues a llevártelo con él. Además, muchas de las familias de la época que estaban sufriendo precariedades, que no tenían dinero, incluso vendían a estos tipos de test o a este tipo de lugares, vendían a sus propios hijos para intentar sacarse un dinero. O sea que toda la red y el entramado que empezó a existir en esta época en referencia a la prostitución masculina fue muy grande, como podemos ver. Es que si habéis llegado hasta aquí, por lo menos darle un me gusta, ¿no? Decir si os ha gustado o no os ha gustado, comentarme aquí abajo qué próxima civilización os gustaría que hiciera la sección, compartirlo, lo típico, darle a la campanita, suscribiros, todo eso para no perderos todo el nuevo contenido que tengo para traeros, que ya os dije que en principio va a ser casi todo contenido de historia LGTBI, pero de vez en cuando os traeré arqueología, os traeré noticias de actualidad, que hay cada vez más noticias en el ámbito de la cultura y la historia, así que si queréis saber todo eso y no os lo queréis perder, pues suscribiros, darle a like, compartir y comentarme. Y bueno, después de este inciso de publicidad para que os suscribáis al canal, continuamos con la historia de la homosexualidad en Japón. Y bueno, ahora vamos a hablar de una figura que muchos conoceréis en la actualidad como escort, que son personas que acompañan a otras personas por dinero, las acompañan a eventos, a restaurantes, pueden o no tener sexo con esa persona, pero en su mayoría lo que hacen es acompañar. Bueno, pues esta figura en el ámbito masculino ya existía también en Japón y se llamaban onnagatas.
solían ser también actores de kabuki de renombre, pero estos solamente hacían las labores de acompañar a los comerciantes o a la gente de dinero o a la nobleza que alquilaban sus servicios. Además, solían ser mayoritariamente los actores que hacían papeles femeninos, que como ocurre también en otras culturas, las mujeres no solían estar en el teatro, sino eran hombres que hacían papeles de mujeres. Pues eran estos chicos los que mayormente eran contratados como escort. No debemos olvidarnos que en el ámbito de lo que es el teatro y tal, todo estaba muy cuidado. La belleza de ellos era impresionante, pero si a eso le añades los ropajes finos, el maquillaje, la peluquería y tal, pues les hacía parecer todavía más guapos. Por lo tanto, tenían una lista de clientes muy extensa. Fue tal, este tipo de relaciones fue tal extendida que incluso los sirvientes de muchas personas tuvieron que ejercer este tipo de papel. ¿Qué hacían? Pues pequeñas representaciones dentro del ámbito hogareño, dentro de las casas, y representaban papeles femeninos. Se vestían con ropajes femeninos, se maquillaban como chicas, y todo para el gusto y disfrute de sus amos. Y ahora vamos a hablar de las grandes olvidadas de la historia, que suelen ser las mujeres y que suelen ser sobre todo las mujeres homosexuales o lesbianas. Bueno, pues en el antiguo Japón se tiene muy poca constancia de ellas en la literatura o muy poca constancia de ellas en lo que es en la historia. Sí sabemos que algunas cortesanas, o oiran, que era como se denominaban, tuvieron o mantuvieron relaciones sexuales con gente de la nobleza y con mujeres adineradas. Así que existió la prostitución también femenina, pero entre ellas. Además, también debemos decir que se le denominó a este tipo de prácticas, que lo he tenido que mirar porque me parece primero muy curioso y segundo muy complicada la frase, que es kaiwase, que para los japoneses la traducción es juego de conchas. Así es como se denominaban a las mujeres que practicaban sexo entre ellas. Podemos ver, que seguramente os esté poniendo por la pantalla, podemos ver ilustraciones de que cómo estas mujeres mantenían relaciones, porque se creó también en torno a ellas algunas literaturas, pero como hemos dicho no fue lo más extenso, sino más bien fue la homosexualidad masculina la que más predominó dentro de Japón. Tampoco sabemos si dentro de las mujeres samuráis, que existieron, si no lo sabéis, buscadlo, existieron las mujeres samuráis, no sabemos si también practicaron lo mismo que sus homónimos masculinos, es decir, coger a una chica joven, instruirla, llevársela con ellos y hacerla una mujer, por así decirlo. No lo sabemos a ciencia cierta. Lo poco que sabemos es, primero, en láminas, que como ya hemos dicho, ilustraciones que os habré puesto por aquí, en láminas, y también en una obra que se llama Ihara Saikaku, que en esta obra hablan sobre relaciones tanto heterosexuales, homosexuales como lésbicas. Son los únicos sitios en los que podemos encontrar la homosexualidad de mujeres o el lesbianismo en el antiguo Japón. Pues al igual que ocurre con las relaciones de mujeres, la de los hombres también gozaron de mucho prestigio y por eso encontramos muchísimas láminas y muchísima literatura. Es más, en el siglo XVII se crea otro nuevo género de literatura llamado Shudo Bungaku. Esta literatura lo que hacía era la alabanza hacia el amor entre los hombres y podemos destacar algunas de estas obras, como por ejemplo la de Shinjiki de 1621, la de Denbu Monogatari de 1624 o la obra de teatro Omnagoroshi Abura no Higoku. Me voy a hacer un experto en nipón. Increíble. Gracias a esta obra surgió un subgénero pictórico llamado shunga, que esta corriente lo que se dedicaba era a representar tanto escenas de sexo heterosexual como homosexual como lésbico. Y como todo tiene un fin, el fin de la aceptación o la tolerancia hacia el colectivo LGTBI en suelo nipón llega con la aparición de los estadounidenses en Japón. Y diréis, ¿qué tendrá que ver? Pues tiene que ver en el tanto y cuanto los americanos llegan a Japón con unas ideas ya preconcebidas sobre la homosexualidad, una religión imperiosa que creía que la homosexualidad era mala, por lo que poco a poco crean un ambiente en el que los propios japoneses empiezan a aceptar estas creencias y comienzan a cerrarse los test donde había prostitución, e incluso cierran algunos teatros o kabuki. Es más, en fin, acaban en poco tiempo con bastantes siglos de aceptación y tolerancia hacia un colectivo que hasta entonces había vivido y había estado naturalizado en toda la región japonesa. No solamente trajo consigo este puritanismo a Japón, sino que los americanos trajeron también un choque de ideas. Por un lado estaban los japoneses que creían
que habría que abrir fronteras y que abrir y hacia el mundo, y otros que creían que no. Esto provocó la Revolución Meiji, que fue la base de todo el puritanismo, de toda la intolerancia contra el colectivo LGTBI, provocando que en 1873 se prohibiese la homosexualidad y fuera prohibida hasta hace nada, en 1980, que es cuando se levanta esta prohibición. Por lo que todo lo que trajeron los americanos, como los informes médicos, haciendo creer que la homosexualidad era una desviación mental, el puritanismo, como ya hemos mencionado, la religiosidad que trajeron el cristianismo, provocó que siglos de aceptación fueran borrados de la faz de la tierra y que una cultura que parecía moralmente más avanzada que el resto retrocediera siglos de un golpe. Y hasta aquí nuestro repaso por la visión que tenían las culturas en la antigüedad de la homosexualidad. Esta vez hemos viajado a Japón, la próxima no sabremos. Ya os he dicho que si queréis algún tipo de cultura en especial, ponedmelo abajo, podemos hacer miles de viajes. Hay mucho escrito que yo ya he escrito y que tengo apuntado para deciros, pero si tenéis algún tipo de curiosidad sobre algún tipo de cultura o civilización, estoy abierto a que me lo digáis. Espero que os haya gustado. Lo dicho, como siempre, suscribiros, darle a like, activar la campanita. Y lo que sí os puedo decir es que el siguiente vídeo, esa vez voy a hacer un spoiler, va a haber un top 10. Un top 10 sobre, para mí, los mejores mitos LGTBI, los mejores mitos homosexuales. Así que si no os queréis perder cuál es mi top 10, que va a ser muchos mitos que no conocéis, ya os lo digo. Otros sí, pero estos muchos no los conocéis. Suscribiros, comentarme abajo, compartir y nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias y hasta luego.